El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a conocer un poco más del desarrollo del cerebro gracias a que está con nosotros Joaquín Castelán Ramírez, él es presidente de Fundación para el Desarrollo del Cerebro, institución de asistencia privada. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Muy bien, buenos días. Sí, gracias por invitarme. Pues tú sigues desde hace años con tus investigaciones científicas. Seguimos trabajando con el cerebro humano. Qué bueno. ¿Desde cuándo se fundó tu institución? Desde el 95. 95. Ya tenemos 18 años. ¿Y cuál fue el objetivo de llevar esto del campo de la ciencia, del campo hospitalario, al sector privado y altruista? A donde debe de estar, en el sector educativo. La organización del cerebro se da gracias a la educación. Ajá. Actualmente estamos planteando con algo, tomando aspectos de la física cuántica. La neurona es un programa, la neurona no es una materia. ¿Qué sucede cuando tenemos una página en internet? ¿Cómo la ligamos a otra página? Establecemos una liga. ¿Qué sucede cuando planteamos una pregunta en el cerebro? Hacemos que brote una nueva fibra. No lo podemos hacer de otra manera. Cuando planteamos una cuestión y el cerebro encuentra la respuesta, establece nuevas rutas. Cada célula nerviosa es capaz de crear 600 fibras. Y en total el cerebro, 1 trillón de fibras. A ver, vamos a hablar desde el principio, ¿no? Desde el desarrollo de la inteligencia del ser humano, desde el vientre materno, cuando comienzan las interconexiones ante los eventos que acontecen fuera de él, pero en torno a la madre y que le impactan a ella y le impactan al bebé y llega algo de información y provoca una interconexión de neuronas. Claro. Vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo, que tiene hormonas que favorecen el alargamiento, la elongación de estas fibras que se van a interconectar y que así es como se va conformando el cerebro. Pero platícanos del principio, por favor. Así es. Ya la formación de un nuevo ser, a partir de los genes, en los genes va el programa. En los genes no va el nuevo ser, va el cómo se hace. Y a partir de ahí se empieza a estructurar. Está programado que a las 8 semanas se empieza a formar el sistema nervioso. Y el sistema nervioso trabaja bajo 2 componentes, o deja pasar o no deja pasar. Y a través de eso se hacen los mensajes. Ya sea en el tiempo, si es una sola fibra que está dejando pasar y no dejando pasar, o es un conjunto de fibras que en las que unas pasan y otras no pasan. Como hace una buena cantidad de años estuvo de moda el enseñar en las escuelas primarias sistema binario. ¿El tema qué? Sistema binario. Ah, sí. Sistema binario. Cuando se enseñaba al niño a trasladar el decimal al binario, en un dejar pasar y no dejar pasar, 0 y 1. El 1 corresponde al 1 por su lugar, y por su posición, si lo cambio de lugar, corresponde al 2. Y si tengo 0 y 1 es 2. Pero si tengo 0, 0, 1 es 5, porque lo transformo. En el lenguaje, desde aquí empieza a captarlo el niño, son ondas sonoras. Ese 0 y 1 son la frecuencia de las ondas y la intensidad de las ondas. Nuestro cerebro decodifica y lo transforma en palabras y en conjuntos de palabras. Entonces, uno de los artículos que acabamos de introducir en nuestra página dice que a los 6, 7 meses el niño ya está manejando el lenguaje, ya. Entonces al niño se le puede hablar antes de que nazca. Aunque él no pueda pronunciar todavía palabras. Todavía no. Ese es otro proceso más complejo. Es decir, el lenguaje es la consolidación de lo que sabemos en una clave. Y luego pasa a otro hemisferio para que se traduzca en una clave motora y lo podamos hablar. Entonces al bebé se le puede hablar en el vientre materno, ponerle música,
platicar con él. Sí, y eso va favoreciendo el desarrollo del cerebro. Eso va favoreciendo el desarrollo del cerebro. Es decir, una buena oxigenación, si no perdemos de vista que una buena oxigenación. Hace años, y está la referencia en un texto de Morris, El mono desnudo, y el otro que publicó también, donde el vientre materno se levanta para que el producto flote libremente y tenga mayor acceso de oxígeno. Y entonces nacen con una, digamos, mayor inteligencia. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, platícanos de él. El líquido cefalorraquídeo sirve para sostener el cerebro, tanto por dentro y por fuera. El cerebro se forma a partir de un tubo. Ese tubo se invagina, se forman los hemisferios y entonces tiene líquido adentro y líquido afuera para sostenerlo y que no se mueva, que no se sacuda. Y al mismo tiempo hablaba yo de que tiene neurohormonas. Sí, sí. Es decir, las hormonas están consideradas como segundos mensajeros, como cuando se lanza un cohete a la luna. En tal momento se tiene que desprender. Es un segundo mensajero. En tal momento entran en acción las hormonas y aparece una función. Por ejemplo, las características del adolescente. ¿Las qué? Características del adolescente. Se disparan a esa edad y empieza a aparecer todas esas características. Es un segundo mensajero. Ahora, el saber todo esto, ¿para qué sirve? ¿Qué cura o en qué ayuda? No cura. Yo creo que esto nos permite tener un mayor potencial de la capacidad del cerebral. Si sabemos cómo trabaja el cerebro, podemos lograr mayores capacidades de aprendizaje. Y entonces, si te llega una mamá con un hijo con problemas de aprendizaje, tú le haces un mapa de su cerebro, descubres qué áreas funcionan, cuáles áreas no funcionan. Pues, vemos el cerebro como un todo. Es decir, ¿por qué no tiene ese nivel de eficiencia? Le falta voltaje. Cierto tipo de ritmo está disminuido. ¿Cómo lo incrementamos? El ritmo de la atención es el ritmo alfa. Son de 8 a 12 ondas por segundo. Aquí sucede algo importante. Cuando nosotros planteamos una cuestión y llegamos a la respuesta, los ritmos cerebrales se sincronizan. Entonces, como educadores, podemos aprender a hacer sincronizar los ritmos del otro. Y entonces incrementar la capacidad de aprendizaje. Cuando decimos un ejemplo muy común, donde se desarrolla el cerebro y se echa a perder. Al niño le enseñamos a leer, que lea la palabra, que lea la frase completa. El niño va a captar las sílabas, que es lo común. Solo son 84 sílabas. Cuando el niño las capta, aparece el fenómeno, se llama eureka, se llama ya sé leer. No tienen que llevarme a pasear por las letras y por las vocales y por las sílabas y enredarme. El niño ayer no sabía leer y hoy en la mañana abre la boca y dice sé leer. Se crearon todas estas conexiones y, digamos, a través de este ritmo la moneda cayó el 20. Ya sé leer. Como cuando, otro ejemplo es cuando aprende a caminar. El niño casi camina un paso, 2, 3, 5, 10 pasos, pero no camina. Y en un momento dado, como que se sacude, se conecta y camina. Sí. Y ya no hay para atrás. El niño puede soltarse caminando por la noche y en la mañana está caminando. No hay para atrás. El niño que se suelta leyendo, está leyendo. Sí. Pero aquí hay otro factor importante. Esto provoca la aparición de sustancias dadoras de placer, las endorfinas. Entonces el cerebro no sabe de lectura. El cerebro sabe de producción de endorfinas. Pero ¿cómo produzco endorfinas? Leyendo. Entonces te gusta leer. Disfrutas leyendo. ¿Por qué? Porque en ese momento se te producen endorfinas. Pero
¿Qué técnicas? Una vez que haces el mapa del funcionamiento del cerebro de un niño, de un educando o de un adulto mayor también, por aquello de la plasticidad cerebral, de quien sea, o alguien que sufrió un accidente, de pronto tuvo un hematoma muy fuerte, una lesión cerebral, pero puede recuperar algunas funciones gracias al mapa que haces y las estrategias para activar esas partes del cerebro. ¿Qué estrategias tienes para las distintas formas de ser en el mundo, formas de caminar en el mundo, el hablar, el moverse, el razonar? Muchos niños que nos llegan, la mayoría que nos llegan son niños que tienen problemas de conducta o problemas de aprendizaje. Se les dificulta el aprendizaje y son inquietos. Esos niños en general tienen alteraciones en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo inhibidor por excelencia. Entonces, ¿cómo lo enseñamos a inhibir? Pero esa inhibición también es crear esas nuevas fibras para que haga esa inhibición. Algo que debe darse en todas las casas. Las reglas las ponen los papás. Las reglas deben tener firmeza. Y las reglas son los límites. Cuando hay, hay. Y cuando no hay, no hay. Y eso desde pequeñitos. Cuando los papás dicen sí, es sí. Y cuando los papás dicen no, es no. Porque ese no hay depende de las circunstancias. Y dime, esto que tú descubres en un mapeo cerebral, que están afectadas las fibras nerviosas del lóbulo frontal, ¿cómo las en creamos? Los niños problema, tú ya lo viste en el mapa, ¿no? Sí. Entonces, ¿tiene algún rasgo físico visible esta persona? Hay una disminución de voltaje. No, sí, ya sé, pero no, la imagen física, la fisonomía, ¿se le nota? No. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV, Joaquín. Entonces te preguntaba, ¿qué haces para...? Ya me dijiste que la fisonomía no muestra que haya un daño, una debilidad o una baja de voltaje en las fibras de cualquier parte del cerebro, ¿no? Te lo preguntaba porque algunos fisonomistas que han hecho ciencia en torno al tema dicen que pueden determinar por la apariencia física quién es tendiente a la criminalidad o quién es tendiente a la depresión o quién es tendiente a la sociopatía, ¿no? En fin. Entonces, ellos lo han comprobado científicamente por los rasgos físicos visibles. Sin embargo, tú dices que no has encontrado coincidencia entre esas debilidades o malos funcionamientos, desórdenes cerebrales con apariencias físicas. Sí, son ideas que vienen desde el hombroso, de la forma del cráneo, pero... Tú no lo has podido cotejar. No. Son niños, como todos los niños simpáticos, bonitos, inteligentes. Pero que sí podrían llegar a ser criminales si no se les marcan límites, lo dijiste. Los niños con problemas de conducta tienen problemas en el lóbulo frontal y si no se les marcan límites, esos problemas crecen. Sí, los límites ya están. Ajá. Hay que enseñarlos. Cuando hay. Y cuando se acaba, no hay. Pero de aquí viene una pregunta, si se acaba, ¿qué hay que hacer para que vuelva a ver? Esa pregunta genera la aparición de una ruta diferente. No le digo no, le pregunto qué va a hacer. Te voy a poner un ejemplo. Llegó un señor, dice que el niño se enojó, le íbamos a hacer un estudio y el niño va desvelado. Dice que tiene sueño. Dice, yo le digo, yo te entiendo. Es que no es mi problema, es tu problema. Tienes sueño, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para mantenerte despierto mientras te hacen el estudio? Ese que vas a hacer es lo que provoca que aparezca otra fibra. Por eso no le decimos que sí al niño, ni le complacemos. Dije firmeza. Cuando dices sí es sí, y cuando dices no es no. ¿Cuántos nos encontramos en el curso del día? Te dejó el camión. No te va a llevar. Igual las mamás, se te acabaron las tortillas. ¿Qué vas a hacer? ¿Te enojas? ¿Te cerraron el banco? ¿Qué vas a hacer? Esos no son los que van desarrollando esas fibras. Por eso es tan importante el que los padres tengan esta actitud de firmeza. 3 preguntas planteamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y en qué te ayudo? Y volvemos a lo mismo, al sistema binario. Cuando pregunto en qué te ayudo, te estoy preguntando en qué no te ayudo. Cuando te pregunto qué vas a hacer, te pregunto qué no vas a hacer. Te pregunto cómo lo vas a hacer, cómo no lo vas a hacer. Meto al cerebro en esa situación de conflicto. Y la respuesta la puede encontrar abriendo una nueva fibra. Y entonces actúa como sistema inhibidor. Y si la respuesta primera es un berrinche, por ejemplo, ante ese reto intelectual de razona, activa tu inteligencia, tu creatividad, busca otro camino. Lo dejo y aprenderá. ¿Qué parte del cerebro está ejerciendo esa violenta acción? El lóbulo temporal. ¿Cuál? El lóbulo temporal. Cuando está haciendo berrinches. El lóbulo temporal tiene estas funciones. ¿Dónde se ubica? Ahí con la serie, en la zona baja del cerebro. Sí, de los 2 lados. Ahí está la agresividad. La agresividad se ha mencionado con el pretendido mal. La agresividad es un recurso que tenemos para protegernos. Nadie me puede tocar si yo no lo permito. Cuando me subo al metro, yo permito que me toquen. Pero cuando se abre la puerta, empiezo a marcar mi espacio. Ya no me pueden tocar. Esa es la agresividad. Ahora, tengo un recurso dentro de la agresividad que se llama violencia. Pero primero inhibo y luego decido si uso la violencia. Si el lóbulo frontal no inhibe, no controla, la violencia se desata. Entonces eso puede llevar precisamente a alguien que sea criminal. Ahora se está viendo la crueldad de los últimos años. Es decir, ya no se mata, ahora se mata con crueldad. Bueno, vamos al campo de los niños, hacen bullying, pero tiran a matar. El bullying de hoy no es una burlita eventual, ni 3 días de acoso en contra de un niño, sino es sistemático todo el año hasta matarlo o que él se suicida.
Dime qué está pasando en el cerebro de esos niños, que además no es solo un bulero, Sí, sino muchos, ¿no? que no se les ha enseñado a inhibir, porque hay otro problema, no hay autoridad. Ajá. No hay autoridad. A menor autoridad, Mayor violencia. mayor violencia. Es decir, lo de abajo se descontrola. Decimos, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Cuando no hay autoridad, abajo se desordena. Lo vemos en la escuela, lo vemos en la casa, lo vemos en la sociedad. Ahora, dime, de tu mapa del cerebro, por ejemplo, ya ves que hay quienes usan la reflexiología para hablarnos de las partes del cuerpo humano, de todo el cuerpo, desde las plantas del pie, ¿no? Sí. Tú háblanos de todo el ser humano y sus formas, sus mecanismos intelectuales o emocionales que ocurren aquí, en el cerebro, gracias a la información que recibe del exterior a través de los sentidos y provocan algún movimiento en el cerebro. Por ejemplo, la memoria está aquí abajo, atrás, ¿no? No. ¿No? ¿Dónde está la memoria? La memoria está en todo el cerebro. En todo el cerebro. En todo el cerebro. Es decir, la memoria, el cerebro funciona... Yo pensé que en el cerebelo. No. ¿Qué hay en el cerebelo? En el cerebro le da calidad al movimiento, calidad. Al movimiento. Al movimiento. Equilibrio. Es decir, equilibrio, le da fineza, le da coordinación. Si estimulas el cerebro no vas a encontrar nada. Cuando la vía pasa por ahí, la vía voluntaria, ahí se le da la precisión al movimiento. Ahora, aquí en la parte occipital, en la parte de atrás, arriba del cerebro. La recepción visual. La recepción visual. En la zona occipital. ¿Qué más? En la zona parietal. ¿Parietal es acá? Arriba. Está la coordinación del movimiento. En el lóbulo temporal está la agresividad, está la violencia y está otra función importante, la fantasía. Entonces, ¿qué es el berrinche? El berrinche es una mezcla de violencia y fantasía. El niño recién nacido tiene hambre. ¿A qué hora quiere la comida? En ese instante, sí. ¿Se puede? Pues se debería, ¿no? Pues no se puede, porque este es un circuito. Otra estructura aquí interna, el hipotálamo, detecta la baja de glucosa. Y entonces se conecta con otras estructuras para despertar el hambre. Y una conducta que en el niño es el llanto. Debe inhibir el lóbulo temporal para evitar esa violencia. Y eso va a aprender. Nosotros nos formamos a la cola. Como la mamá muy pobre que le dice a su hijo, ya sé que tienes hambre, papá no ha llegado con el pan duro que fue a buscar a la casa de algún buen vecino, duérmete un ratito. Sí, eso es haber buscado otro camino. El niño va aprendiendo a inhibir. Es decir, como cuando hacemos cola para que nos sirvan. Sí, aprendemos a inhibir. La fantasía me dice que ya, yo lo quiero ya. Muy bien. Pero tengo que planear. Eso está muy bien. Y el que planea es el frontal. El frontal es el que hace el plan. Entonces, cuando llevamos al niño a que planee, frontal quiere decir futuro. Es el significado. Entonces, cuando yo planeo es para que mi fantasía se haga realidad. Qué importante. Entonces, los niños que no tienen estructura, ni orden, ni disciplina en casa, no hay autoridad, el lóbulo frontal está trabajando muchísimo y en desorden y por eso hay violencia. Exacto. En cambio, el que tiene ordenada esta parte del cerebro, gracias a la autoridad de los padres, es alguien que se va a conducir con orden. Y no niños. Y planear, además. Si no se educa, se queda el adulto. El adulto que dice, ahora no pago. Pues no pagues. Sí, va a apagar la luz, el teléfono, se enoja y dice, ahora no pago. Tú no pagues. ¿Y cuál es la consecuencia? Te van a cortar la luz, te van a cortar el teléfono. Y te enojas porque te cortaron la luz. ¿Por qué? Porque no hay inhibición. Tengo que planear. Lo que desarrollamos en el niño es la capacidad de inhibición. Planteando estas cuestiones, bueno, ¿y qué vas a hacer? En el niño problema hiperactivo, en ¿no? Todos. Porque si no, se vuelve problema. Pero si es un niño perezoso, ¿qué parte del cerebro no está funcionando? Hay mucha gente que tiene pereza mental para razonar. Sí. Pereza mental para decidir incluso. Porque no está en ese ambiente. Ahora tenemos un problema. ¿Porque no está qué? No se ha trabajado esta área. ¿Qué área? El área frontal. ¿Igual? ¿Seguimos hablando de lo mismo? Sí. La gente que tiene pereza mental para discernir, para elegir entre qué le conviene más. No sé. Oye, ¿quieres esto? No sé. ¿Qué prefieres, esto o aquello? No sé. sé. Y así con cosas graves de la vida. Sí,
porque desde otro punto de vista, Ortega y Gasset, un filósofo español, nos dice, se nos dio la capacidad de decidir, no la de no decidir. Esa no la tenemos. ¿Y qué pasó en el óvulo frontal para que no tengan esa capacidad? Quienes no la sí tienen. la tiene. Lo que pasa es que decido que decide el otro. Yo no decido que Entonces decide ahí el es otro. un exceso de autoridad. No. Podría un ser exceso de poder. de parte del sí, otro. Sí, la autoridad es el poder usado de manera inteligente. La otra es el poder. En el poder, el uso del poder es cambias el medio y lo pones en lugar del fin. ¿Y el fin dónde quedó? Se hace en la escuela. A ver, háblame más claro. Ajá. Vamos a hablar a los papás que nos Sí. están viendo, ¿no? Hay un chiquito o una señora incluso que está en una situación difícil en su vida matrimonial o profesional, necesita discernir. Y hay personas que pueden pasar 10, 15 años sin tomar la decisión importante de su vida, sea casarse, sea irse a vivir al extranjero, sea cambiar de actividad. 30, 40, 50 Sí, años. ¿qué pasa ahí? Ajá. Que no les dejaron decidir. Porque hay alguien con poder que los oprime. Exactamente. O una figura de poder imaginaria. Exacto. Se queda introyectado el poder. Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo en la escuela. En la escuela el niño debe aprender a escribir. Para escribir, ese es el fin. El medio es que haga buena letra. Entonces el medio pasa a fin, que el niño haga buena letra. ¿Y la escritura? ¿Dónde quedó? Entonces hace planas, Es como copias. las organizaciones altruistas, ¿no? Su Sí. misión es ayudar a cierto grupo en desventaja Sí. y luego parece ser que su misión fuera recibir donativos. Exacto, se me olvidó el fin. Se les olvidó. Se me olvidó el fin. Y eso sucede en todo el tiempo, en todos lados. Estamos en ese riesgo, en esa tensión de no cambiar los Sí. fines por medios. Sí, eso es lo que se hace. O los Se hace en medios casa, en fines. se hace en la escuela, se hace en la sociedad, En la política. sí, en la política, en todo. Lo que importa es el fin. En la política se hace una ley. ¿Y el problema cómo se va a resolver? Si la ley es el medio, no es el fin. Entonces ya tenemos la ley, ya está resuelto el problema. No, el problema no está resuelto, ya tengo el medio. Se necesita una ruta crítica para avanzar sobre Exacto. aquel escenario que hemos creado con una ley, ¿no? Estar planteando constantemente qué vas a hacer. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es tu problema, no es el mío. Muy bien, me encanta. Ahora vamos de regreso a que nos platiques cómo cambia el mapa cerebral después de un año de terapia dirigida, focalizada en atención a esas partes del cerebro que están alteradas, razón por la cual el niño o se porta mal o no aprende, Sí. o molesta a los compañeros. Vamos a un corte y Ok. volvemos. Regresamos.
Bueno, pues entonces estamos aprendiendo y comprendiendo que si nosotros educamos bien a nuestros hijos en un marco de disciplina ordenado, perseverante, constante, donde hay reglas clarísimas, entonces el cerebro tiene la oportunidad de desarrollar armónicamente todas las áreas. Pero si hay indisciplina, cambios de horarios, irregularidades, gritos, sombrerazos, no hay reglas, el cerebro se desordena. Se desordena. Entonces le llamamos cerebro desordenado a aquel que se nota evidentemente en un niño que no está aprendiendo, que no pone atención, que molesta a los demás niños, que hace berrinches, que no cumple con sus tareas o que las cumple medianamente, no las concluye. Esto también es una patología. No hay un compromiso. No hay un compromiso. No, porque la autoridad se le pasó a él. Ajá, se le dejó en libertad. Sí, el colmo dice un señor, dice, en la casa se hace lo que la niña dice. Espérame, en mi casa mando yo. Y no tiene la madurez cerebral para tomar decisiones. Pues ni el papá, ni el papá en la casa hace lo que mando yo, en mi casa mando yo. En mi casa mando yo. La niña te dice. No, ¿A qué eso deben decir los papás. En mi casa mando yo. Los papás deben decir. Sí, claro. Las casas deben de estar blindadas. En mi casa mando yo. O sea, yo llevo el volante. Claro. Si llevas el volante y el carro se te va de lado, lo ajustas. Tú sabes qué tanto. Pero si alguien te jala el volante, ¿cuánto lo ajustas? Entonces, si permites que el niño te jale el volante, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Cómo lo ajustas? En mi casa mando yo. Bueno, entonces tú primero les haces el mapa, después les das ejercicios a manera de terapia. Sí, la primera parte es actividad física. Es lo más importante. Porque tenemos un problema de atención. La atención no dura lo que debe durar. Lo que yo creo que debe durar. Eso es un tanto subjetivo. Porque la atención depende de lo que está afuera. Hacemos otro ejemplo. ¿Qué es portarse bien? Portarse bien es hacer lo que el adulto diga. Coma, no punto. Coma, siempre y cuando el adulto tenga razón. Entonces, la atención dura poco. Y yo quiero que use la atención, sí. Pero lo que afuera está tiene que ser atractivo para que el niño atienda. Si la tarea es aburrida, no va a atender y entonces lo voy a desordenar también. ¿Y cuántas tareas no son aburridas? No se dan cuenta que estamos en el siglo XXI. Me dicen chiquitos que la maestra nos dicta y nos deja 5, 6 o 7 copias. Dile que estamos en el siglo XXI, que ya tenemos copiadoras, tenemos dictáfonos, ya no necesitamos dictar. Pero ahora viene un problema, que ahí diga lo que yo quiero que diga, que es el fin. Los dos son medios. Entonces, si no tenemos esa conducta, desordenamos el cerebro. Entonces, tiene que todo el sistema pedagógico, según lo que estás diciendo. Tiene que hacer pensar. Claro, tiene que hacer La historia pensar. es para que pienses. Claro. La matemática es para que pienses. Incluso la gramática. Es para pensar. Claro. Para pensar. Que ahí dice lo que yo quiero que diga. La filosofía. Toda. Habría que dar filosofía en las primarias, ¿no? Eso ayuda muchísimo a la madurez neurológica. Exacto. Dar antropología filosófica. Pero ¿qué hacen nuestros genios? Quitan la filosofía de la universidad. Cuando deberían haberla incluido desde primaria. Primero quitan el latín. Sí. El latín, volvemos a lo mismo. El latín no tiene artículos. Por lo tanto, el latín te hace pensar con todo el cerebro. El castellano tiene artículos, por lo tanto el castellano es analítico, no es sintético, y el cerebro tiene un trabajo sintético. Entonces quitan el latín, quitan las etimologías, y ahora quitan la filosofía. Entonces hacemos que el cerebro trabaje menos, que pensemos menos. Trabaje menos, es decir, tenemos una capacidad para aprender. Cuando encontramos la clave, aprendemos enormemente. Ahora, los padres de familia, ya que en la escuela no van a encontrar lo que tu terapia propone, ellos pueden tener ejercicios en casa. Para eso se necesita papá y mamá presentes. Sí, pero... Tú has de estar súper en contra de la ausencia de ambos en el día a día, de todos los días, de cada mes, de cada año, mientras los hijos crecen a la deriva, porque ambos están luchando por ocupar un aparente lugar en el mundo productivo. Porque papá y mamá forman una pareja. ¿Y pareja es singular o plural? Pareja es singular. Singular. Claro. Es la pareja, es una pareja. Sí, es uno. Cuando la pareja se vuelve plural, cuando papá dice sí, mamá dice no,
o mamá dice sí, papá dice no, ya no hay pareja. Y cuando ninguno está en casa. Bueno, las reglas están. Las reglas se dejan, no se puede dejar ser papá o mamá las 24 horas del día, pero las reglas están ahí. Las reglas son pensadas, organizadas, ajustadas, y la regla, ahí está. Las reglas protegen. Ya sé a qué horas es la cita. Bueno, al cabo de un año, cuando los niños ya han vivido esta experiencia de seguir las terapias que tú propones, Sí. con el amor de sus padres pendientes de ellos, porque sin el amor yo creo que no hay entusiasmo por llevar a cabo estas tareas. ¿Qué pasa? ¿No? En el mapeo tenemos 4 tipos de ritmos. Delta, teta, alfa y beta. El delta es del sueño profundo. El teta es del ensueño, de la fantasía. El alfa es de la atención y el beta es de estrés. Organizados quiere decir que cada uno tiene un porcentaje. En estos casos encontramos disminución de ritmo alfa a expensas del aumento de los otros. Ondas de sueño, ondas de ensueño, estrés. ¿Qué nos revela el mapeo? Que se organizaron, que tenemos el porcentaje adecuado, que se incrementó el porcentaje de ritmo alfa y que se incrementó el voltaje del ritmo alfa. Eso le da eficiencia al cerebro. El mapeo cerebral es un marcador biológico útil para el educador. Muy bien, marcador biológico útil para el educador. Porque le sirve aquí de patrón y no lo puedes modificar. Si lo haces de buen humor te sale lo mismo, si lo haces de mal humor te sale lo mismo. Y ahora sí, aquí ves el resultado de tu procedimiento. Excelente. Ajá. Ahora dime, hablando del debate que hay hoy en día para ver si acaso se legaliza el consumo de marihuana, y a lo mejor se abre la puerta para que después se consuman un montón de drogas. ¿Tú ya has medido el funcionamiento del cerebro de una persona adicta a la marihuana? ¿Te has dado cuenta del daño cerebral? Las sustancias afectan el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal. Temporal, o sea, la violencia. Entonces puede dañar. Y la fantasía. Entonces vienen conflictos, porque quiero ya. Es lo mismo. El despenalizarlo, creo que cada quien debe hacerse responsable de sus actos, pero no perdamos de vista que hace daño, que las sustancias van a afectar el lóbulo temporal, las drogas, y más las drogas sintéticas, y se pasa de una a otra. Entonces esa persona va a tener problemas. Porque va a ser el ridículo, quiere las cosas ya. Quiere las cosas ya. Y puede llevar a violencia. Y aunque se le autorice consumir marihuana, querrá siempre combinarla con algún tipo de drogas, con otras drogas. Es muy posible. Claro. Pero se ha dicho también, es un problema de salud. No es un problema de leyes, es un problema de salud. Sí. Tenemos algún paciente que consume y que no se ha dañado el cerebro, podemos ayudarlo. Porque la sustancia que produce son de muy baja calidad. Las sustancias de alta calidad son las endorfinas. Las endorfinas la produce la actividad física y la produce el altruismo. ¿Y la produce cuál? El altruismo, claro. Cuando comer quiere decir compartir. Traes una torta, vas con una amiga, con un amigo, tienen hambre. ¿Qué haces? Le das media torta. Te quedaste con la mitad. ¿Pero qué le pasó a tu cerebro? ¿Cómo te sientes? Complacidísimo, te produjo feliz. Endorfinas. Claro. Ajá. Ahora, y eso ninguna droga te lo va a dar. La droga de la marihuana, ¿qué produce en el cerebro? ¿Qué desata? ¿Qué sustancia desata en el cerebro? Así como el altruismo o el deporte generan endorfinas. Es una sustancia parecida, pero de muy baja calidad y produce una sensación de placer muy rápida. ¿Cómo se llama? Ya se acabó. ¿Cómo se llama? La cannabis. No, sí, pero la sustancia que produce. No lo sé, no lo recuerdo en este momento. Sí, entonces muy baja calidad. Te produce esa sustancia de esa sensación de placer y se acabó. Está controlada por la sustancia que consumí. La aparición de endorfinas la manejo yo.
¿Cuántas endorfinas producen las personas que comparten, que dan? ¿Y por qué lo siguen haciendo? Claro. Cuando lees, cuando haces actividad física, cuando te bañas, sientes el placer del correr el agua sobre tu cuerpo. Claro. Sí. Ahora, ya no nada más enjabonarte, ya. Ahora dime, respecto de este debate, ¿tú ya has participado No. ¿no? ¿Qué te gustaría decirles, advertirles a quienes pues a los diputados y senadores que son los que tendrían en sus manos el poder de decisión final? Hay que modificar el sistema educativo, que la gente aprenda a producir endorfinas. Y las endorfinas es el antídoto contra cualquier droga. Mira. ¿Quiénes son, ¿quiénes son las personas vulnerables a la oferta de drogas? Mientras más pequeños, mejor. Son más vulnerables. Sí, claro. Sí. Pero ¿quiénes son los más susceptibles de caer en la adicción? O sea, su cerebro, ¿cómo funciona para que sean más vulnerables y más susceptibles de ser Los que viven en la fantasía. En la fantasía. En la fantasía. Sí, te voy a poner un ejemplo personal. Yo de niño montaba. Me gustaba montar y correr a caballo. Cuando llegué aquí no volví a montar. No voy a ir a Chapultepec a montarme a un caballo y que me lo vayan jalando. No. No, eso equivale a consumir alcohol o alguna de esas sustancias si yo puedo producir endorfinas. Claro. Entonces no lo voy a hacer. El antídoto, es decir, pueden legalizarla, comercializarla, hacer lo que quieran. Pero si educamos y la educación produce endorfinas, no la voy a consumir. Es el antídoto. No es crear programas de otro tipo. No. Es enseñarles a producir endorfinas. Y las endorfinas se producen también cuando aprendemos. Cuando decimos, ya entendí. Pero si la educación me lleva a memorizar y me lleva a hacer planas, pues un carrujo me dispara. Y eso va desde el jardín de niños hasta la universidad. Al niño del jardín de niños le dejan tarea. Sí. Le dejan tarea. En la primaria no se diga, tiene que estudiar para el examen. Le llama alguna mamá para pedir que le hagamos el estudio al hijo. Digo, tal, dice, no puedo, mi hijo va a la escuela. Todos los niños van a la escuela. Todos tenemos trabajo, pero si nos duele algo, dejamos el trabajo. Claro. Entonces digo, pero es que tiene examen, tiene que estudiar. ¿Cómo estudiar para el examen? Si la primaria es maduración cerebral, ya sé leer. Ya nada más tienes que favorecer que lea. Ya, llevar el material. No ponerme a leer. Y eso me va a producir endorfinas. Y voy a leer mejor. Y no me pongas a copiar. Déjame escribir. Una niña de 3 años hace un garabato, se lo lleva a la abuelita y dice, abuelita mamá, ¿qué dice ahí? Abuelita mamá, te quiero mucho, de aquí hasta el mar. Tú que eres periodista, ¿qué dices de esto? Hermoso, claro. Pero son garabatos. No, niña, tienes que hacer la A así. Ya la hará. ¡Qué barbaridad! Todos escribimos en las paredes y dejamos recados. Y ya te has presentado, ya nos vamos, ya se acabó Sí. el programa, nos quedan 30 segundos, pero dime, ¿te has presentado ante la Secretaría de Educación Pública con tus proyectos? No, he ido a las escuelas y me encuentro desde ahí el primer obstáculo, la memorización. O sea, sobre esto hay mucho que decir. Híjole, qué barbaridad. Sí. Bueno, afortunados los padres de familia que te conocen, te descubren y llegan a tu institución, Fundación para el Apoyo para el Desarrollo del Cerebro, IAP, y que tienen el privilegio de ser bien conducidos y dirigidos en el tema de la educación para sus hijos. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Pues al Joaquín. Contrario, gracias. Te agradezco que nos invites y que podamos participar y hacer llegar el mensaje a más gente. Claro que sí. Tus datos han estado en pantalla para que la gente te encuentre y más padres de familia se acerquen a la Fundación para el Desarrollo del Cerebro IAP. Gracias. Ojalá. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo.
un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.